Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón. Así es, chicos hermosos, tenemos que entregar todo a nuestro Señor para que Él tome el control absoluto de nuestra vida, porque todas las cosas en sus manos salen mejor. Y esa es nuestra recomendación del día de hoy. Y bueno, aquí estoy con ustedes de nuevo para seguir aprendiendo acerca de las promesas para la salvación por Cristo. Estas se encuentran a lo largo de todo el libro de la Biblia y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y son muchísimas promesas. Pero hoy vamos a comenzar con una promesa que se encuentra en Jeremías, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, en el versículo 22, que dice lo siguiente: Conviértanse, hijos rebeldes, y sanaré sus rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Jehová, recuerden que es un nombre que le han puesto a Dios, ¿verdad? Porque su nombre realmente era muy difícil de pronunciar, ya que los hebreos le habían puesto un nombre y su idioma es diferente al de nosotros. Por eso podemos encontrar en la Biblia diferentes nombres de Dios, porque también lo llamaban los hebreos, lo llamaban conforme al carácter que ellos veían de parte de Dios, cómo era Dios, y así lo llamaban. Entonces, por eso Dios tiene muchos nombres. Y Jehová nos dicen que quiere decir el Señor. Entonces, aquí diría, he aquí nosotros venimos a ti porque tú eres el Señor nuestro Dios. En esta promesa Dios nos invita a convertirnos a Él para ser sanados. Este mensaje está dirigido para los hijos rebeldes, aquellos que han apartado su corazón de Dios y han seguido sus propios caminos.
¿Qué significa ser un hijo rebelde a Dios dentro del contexto bíblico? Respuesta. El término hijo rebelde se refiere a aquellos que deliberadamente han decidido desobedecer los mandamientos de Dios y han seguido su propia voluntad. Estos son los que han caído en la trampa del pecado y se han alejado de la presencia de Dios. Sin embargo, es impactante saber que Dios no se aleja de sus hijos, sino que está ahí en silencio, esperando que se arrepientan, y en todo momento les invita a regresar a Él con un corazón humilde, arrepentido y dispuesto a cambiar. Desde el momento en que le entregamos la vida a Jesucristo, recuerdan, le abrimos nuestro corazón y nuestra vida. Entonces el Señor en respuesta envía su Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo no se sale si usted peca, porque no, mucha gente piensa que el Espíritu Santo se sale y luego usted se arrepiente y vuelve a entrar y luego usted peca y se vuelve a salir. Pues no tendría caso, porque dice la Biblia que el justo peca 7 veces al día. Entonces realmente el Espíritu Santo nunca permanecería dentro de nosotros. Estaría jugando así como que al ping pong, ¿verdad? Sale y entra, sale y entra. Y no es así. El Señor, cuando Él envía su Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está en silencio, está para que nosotros le atendamos, para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros hablemos con Él. Por eso es la oración, es platicar con Dios, y el Espíritu Santo encuentra la manera de contestarnos a esa plática. Y es importante por eso también leer la Biblia para que nosotros entendamos el lenguaje de Dios. Y es la mejor manera de que Dios nos responda a través de su palabra, porque su palabra es verdad y su palabra está protegida por Dios mismo. La palabra de Dios no miente. Por lo tanto, por eso le llaman las escrituras sagradas, porque están protegidas por Dios. Y el Espíritu Santo se encuentra entre líneas, siempre nos sale a revelación de lo que Él quiere que nosotros aprendamos o que nosotros sepamos. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Y aparte, para conocer más a Dios y conocer más a su creación, y dentro de ella, pues estamos todos nosotros para conocernos también nosotros más, ¿verdad? Entonces, es importante saber esto. El Señor, usted peca y el Señor está observando y le contrista, el pecado le da tristeza al Señor. Pero cuando usted se arrepiente, dice en la Biblia que hasta en el cielo hacen fiesta. Entonces, estamos siendo observados, como dice también la Biblia, por una nube de testigos, es decir, todos los ángeles están observando nuestro comportamiento, nuestra forma de vida, cómo nos vamos desarrollando y todas esas cosas, y se admiran grandemente porque Dios ha puesto de Él mismo dentro de nosotros, y ahora ellos nos miran a ver en qué manera se va formando el carácter de Cristo dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso para toda la creación, y también es muy sorpresivo para uno mismo que está viviendo este recorrido con Cristo, con su Espíritu Santo. En esta promesa nos muestra que la conversión es el camino hacia la santidad y la restauración de nuestra relación con Dios. ¿Cómo podríamos aplicar esta promesa a nuestra vida? Respuesta. Esta promesa nos enseña que la conversión es un camino de santidad y de reconciliación con Dios. Si nos hemos apartado de Dios, el primer paso es reconocer nuestra rebeldía y arrepentirnos sinceramente. Debemos ser humildes y aceptar que sin Dios no podemos hacer nada, y reconocer que necesitamos su ayuda. Como lo vimos en un principio, ¿qué es rebeldía para el Señor? Es que no obedezcamos sus mandamientos. Esa es rebeldía. Entonces, ¿cómo podemos arrepentirnos? Reconociendo primeramente que hemos pecado en algún punto de los mandamientos de Dios, reconocerlo y pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. Arrepentirse es no volverlo a hacer.
Una vez que hemos hecho esto, debemos de buscar a Dios en oración y también en lectura de la Biblia y hacerle culto. Debemos dedicarle tiempo y esfuerzo para fortalecer nuestra relación con Él. Eso es hacer culto. Es buscar un tiempo para orar y un tiempo para leer la palabra de Dios, para estudiarla, para leer, para escuchar una predicación como lo están haciendo ustedes en este momento. Y todo esto se llama darle culto a Dios. Significa ponerlo a Él en primer lugar, poner nuestra atención en Él, adorarlo. Eso es darle culto. La conversión no es un proceso fácil y rápido, pero es necesario para experimentar la sanidad espiritual y vivir en paz con Dios. ¿Qué reflexión podemos hacer a partir de esta promesa? Respuesta. Esta promesa nos muestra el gran amor y la misericordia de Dios para nosotros. Él nos invita a regresar a Él a pesar de que le hemos ofendido y le hemos dado la espalda en muchas ocasiones. Dios no nos deja solos en nuestra rebeldía, sin que nos espera, sino que nos espera con los brazos abiertos para sanarnos y ofrecernos una vida nueva. La reflexión que podemos hacer a partir de esta promesa es que siempre es posible volver a Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, Él siempre nos espera con amor y desea restaurar nuestra relación con Él. La conversión no es un castigo, sino una oportunidad de experimentar el amor y la gracia de Dios. ¿Cómo define Dios el pecado? Respuesta. El pecado en la Biblia lo define como errar al blanco. Esto significa como cuando se practica el deporte de tirar flechas a un blanco y cuando la flecha lanzada por el arco no acierta en el centro del objetivo, se dice que erró en el blanco. En el reino de Dios, la santidad debe de ser nuestro objetivo. Desatinamos por completo de nuestro objetivo cuando pecamos. Por eso dice la Biblia que erramos el blanco. Otra manera de ver el pecado es que frustramos la voluntad perfecta de Dios. Dios desea que vivamos en plenitud y esto implica obedecer todos sus mandamientos, porque solo en la obediencia a ellos es que tendremos una vida plena y conoceremos la paz y la gracia de Dios. Fallamos en este sentido cuando dejamos de cumplir el propósito por el cual fuimos creados, que es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Aquí aprendemos que fuimos creados para conocer a Dios, para amar a Dios y adorarlo con nuestros hechos. Esto se logra al obedecer sus mandamientos. Y esto da gloria a Dios, que es la finalidad de nuestra existencia. La mayoría de la humanidad profesa amar a Dios solo en sus pensamientos y muchas veces solo de palabras, pero su corazón realmente está lejos de Dios. Cada quien está haciendo lo que le da la gana, viviendo a su manera y no a la manera de Dios. Si vivimos siendo cristianos, así lo único que estamos logrando es contristar al Espíritu Santo, que ahora habita dentro de nuestro corazón y es el pecado imperdonable al cual la Biblia nos habla, pues ya no hay otro sacrificio hecho por Jesús para perdonarnos si no nos arrepentimos antes de morir. Para una persona del mundo que vive como quiere, aún la gracia de Dios le está esperando, pues vive así porque no conoce a Dios, pero es imperdonable que nos llamemos cristianos y vivamos a veces peor de cómo vive el mundo, con una falta de respeto a Dios total. Esto es lo que indica que no nos hemos convertido a Cristo y vivimos en total rebeldía, haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Hay otro aspecto del pecado que consiste en transgredir o violar la ley de Dios, la cual ocurre en el castigo debido a nuestra culpabilidad. Dios dice específicamente que ciertas conductas son destructivas y prohibidas, y cuando las desafiamos sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Jeremías 2:13 nos dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas,
que no retienen el agua. Las cisternas son pozos que construían para reservar agua. Por lo regular las hacían en la roca sólida. Estaban diseñadas para recolectar el agua de la lluvia. Y por otro lado, una fuente es un manantial que brota de la tierra como un suministro inagotable de agua. Cada vez que intentamos satisfacer nuestras propias necesidades o lograr algo sin Dios, pecamos y nos condenamos al fracaso. Cavamos cisternas rotas que no quieren retener el agua. Una vez Jesús le declaró a la mujer samaritana junto al pozo de Sicar: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Esto está en el Evangelio de Juan capítulo 4. Demasiadas veces, en lugar de escoger el agua viva de Dios que puede saciar por completo nuestra sed, nos enfocamos en hacer nuestra propia voluntad. El Salmo 107, versículo 9 dice: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Juan capítulo 4, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 y 17 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de la ciudad, del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cavamos nuestras propias cisternas y forjamos nuestros propios senderos de satisfacción y hasta de salvación, los cuales con su propia naturaleza son incapaces de darnos a nosotros lo que necesitamos. Juan capítulo 14, 13 dice: todo lo que le pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es la naturaleza del pecado, es el desatino completo de elegir nuestro camino en lugar de la provisión santa de Dios. Es nuestra frustración total del plan perfecto de Dios que nos deja completamente secos de la esperanza y la paz que Él quiere darnos. Es nuestra transgresión fragante de los mandatos del Señor que nos lleva a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Proverbios capítulo 16, 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero si su fin es camino de muerte. El Señor pregunta con absoluta tristeza: ¿no te acarreo esto el saber que dejar al Señor tu Dios cuando te conducirás por su camino? Jeremías capítulo 2, 17 dice: tenemos una decisión que tomar. Podemos cavar nuestras propias cisternas rotas y sufrir a causa de nuestro orgullo, o podemos elegir escoger el camino de Dios sabiendo que solo Él puede traernos a la realización y al cumplimiento de todas sus promesas. Jesús tiene vida para dar, la cual es eterna y se ofrece gratuitamente. Su perdón y la vida eterna que está asociada con ese perdón es la fuente que nunca nos defrauda. Así pues, ¿por qué no acudimos a Él y saciamos nuestra sed con su agua viva? A la verdad Él saciará hasta la sed más profunda de nuestra alma. ¿Cómo puede ayudarnos esta promesa en nuestra vida espiritual? Esta promesa nos muestra que la conversión es un camino hacia la sanidad espiritual y la reconciliación con Dios. Nos ayuda a entender que aunque hayamos caído en pecado y la rebeldía, es posible volver a Dios mediante el arrepentimiento y la fe. Además de que esta promesa nos muestra que Dios es un Dios de amor y misericordia que nos espera con los brazos abiertos
y nos da esperanza y fortaleza para seguir adelante en nuestra vida espiritual, sabiendo que si fallamos siempre podemos volver a Dios y experimentar su amor y su paz. ¿Por qué es importante nuestra conversión en la vida espiritual? Respuesta: la conversión es importante porque es el camino hacia la sanidad y hacia la restauración de nuestra relación con Dios. Nos permite experimentar su amor y su gracia y nos da la fuerza para seguir adelante en la vida espiritual. Además, la conversión nos ayuda a crecer en la fe y a ser más como Cristo, y nos hace mejores personas, más humildes y más sabias. La conversión es un proceso continuo en nuestra vida que nos permite acercarnos cada vez más a Dios y ser transformados por Él. Conclusión. En Jeremías 3:22 encontramos una hermosa invitación a regresar a los brazos amorosos de Dios. No importa cuán lejos nos hayamos desviado de nuestro camino. Siempre hay un lugar seguro en su corazón. Esta promesa nos recuerda que la conversión no es un acto de penalidad, sino un acto de amor que nos restaura y renueva. Al dar este valiente paso hacia Él, experimentamos el abrazo cálido de su misericordia que espera restaurar nuestra vida y hacernos nuevas personas. Aceptemos esta oferta divina y volvamos a la paz que solo Él nos puede dar. Segunda promesa del día de hoy. Esta se encuentra en Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20. Dice lo siguiente: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea para ellos por Dios. El Señor nos conoce muy bien y Él conoce totalmente nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestra esperanza, nuestros sentimientos, etc. Nada hay que podamos ocultarle y nunca lo tomaremos por sorpresa. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y es por eso que podemos confiar en Él. También es la razón por la que debemos de respetarlo y honrarlo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo del 9 al 11 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a sus conciencias. Esto es lo que nos dice Apocalipsis, el libro que fue revelado a Juan, el apóstol. Si amamos al Señor, haremos que nuestra meta y deleite sea el agradarlo con nuestra manera de vivir, porque no tiene sentido que nos apoyemos en Dios para nuestro futuro eterno y al mismo tiempo que dudemos de su instrucción y su provisión para el día de hoy. Si deseamos que nuestra fe en Él sea segura y madura, en nuestra relación con Él debemos tenerle plena confianza y obedecerlo, sin importar qué circunstancias enfrentemos. Los cristianos no enfrentamos el juicio ante el gran trono blanco, porque cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesús, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Esto está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, y dice lo siguiente: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y este libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Algunos creen que en el juicio ante el gran trono blanco podrán presentarle sus quejas y sus excusas a Dios. Sin embargo, eso no es el caso. Menos mal nosotros que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y no tenemos en absoluta razón para qué temer. Tenemos asegurado que disfrutaremos el cielo con Él para siempre. En el gran trono blanco todos son juzgados de acuerdo a si aceptaron o no a Cristo como su Señor y Salvador, y si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que han sido redimidos son bienvenidos en el cielo, y aquellos que se rehúsan creer en Cristo deben de soportar el castigo de su pecado y ser lanzados al lago de fuego. Juan capítulo 3:18 lo dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque Jesús dice que todo juicio le ha sido confiado a él, Juan capítulo 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y Jesús nos asegura que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvarnos. Lo que esto significa es que ya hemos sido perdonados cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Estamos aceptando que Él llevó por completo nuestro castigo y ha cancelado nuestra deuda de pecados. Pero quienes rechazan a Jesús como su Salvador, también lo rechazan. Su provisión y deben de recibir el castigo pleno de sus pecados, porque a Jesús el Padre dio la comisión de juzgar a los que no han creído en Jesús como su Salvador. Entonces, el Señor no es juez para todos los creyentes, pero sí va a ser juez para todos aquellos que no creyeron en Él. Eso es lo que nos está resumiendo la Biblia. Mateo capítulo 16:16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no tenía interés en las opiniones imparciales o hipotéticas acerca de su vida y su obra. Él quería saber qué pensaban de él sus seguidores y sus discípulos. Y hoy es la misma pregunta que le hace a usted. ¿Quién dices tú que soy yo? Eso es lo que le pregunta a Dios en este día. Juan capítulo 5:24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Nuestra salvación es el regalo de la vida eterna para nosotros a través de Cristo. Y cada pecado que hayamos cometido ha sido perdonado. No obstante, habrá ocasiones en las que vamos a apartarnos del Señor porque momentáneamente fallamos al caminar en el centro de su voluntad. Si nos esforzamos en cualquier cosa, aparte de Dios, nos alejaremos de su propósito para nosotros e iremos rumbo a la destrucción. Y al hacerlo, descuidamos el gran regalo que Él nos ha dado y la sabiduría que está a nuestra disposición como creyentes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de manera que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que nos hemos ganado por el pecado es la muerte.
usted tiene dos opciones: o recibir esa paga y pierde su vida, o acepta que Jesús la recibió y le dio la vida eterna. Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La decisión es suya. Todas nuestras buenas obras no pueden hacernos acreedores de un lugar en el cielo. Nuestra única esperanza es recibir el regalo gratuito que Jesucristo ha comprado para nosotros en la cruz del Calvario. En el cielo no hay una corte de apelaciones. Una vez que comparezcamos ante Cristo, nuestro carácter y nuestro destino eterno quedan fijados para siempre. Todo juicio ha sido dado a Jesucristo. Juan capítulo 5, 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que el juicio dio a su Hijo. Porque Él nos conoce perfectamente y es justo, es santo, honesto y fidedigno. Aquellos que ponen su fe en Él nunca serán defraudados. Por el contrario, sus nombres están escritos de forma permanente e irrevocable en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21-27. Dice: no estará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En cambio, aquellos que dependen de sus propias fuerzas para alcanzar el cielo, terminarán en el lago de fuego, separados eternamente de Dios. Sin embargo, los creyentes, si rendimos cuentas, pero ante un tribunal de Cristo, conocido como la silla Berna o silla del juicio, en alusión al término grecorromano que señalaba una plataforma elevada desde la cual los tribunos se sentaban para hacer juicio. No es un lugar de condenación para nosotros, sino que es un lugar de rendición de cuentas, donde seremos recompensados por las cosas que ya hemos hecho en obediencia fiel al Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y si la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí Pablo nos habla del juicio que los creyentes vamos a encarar. No es en cuanto a la salvación, sino a la calidad de nuestro servicio a Cristo. Esta advertencia iba dirigida a aquellos cuyo único objetivo era conseguir el poder y la prominencia en la iglesia. Cuando comparezcamos ante el Señor, será absolutamente claro lo que logramos hacer para Él por medio del Espíritu. Lo que hicimos en nuestras propias fuerzas, Dios conoce nuestros motivos y nadie será capaz de objetar o resistir su juicio. Cada creyente en Cristo ya tiene vida eterna. Ese asunto queda resuelto para siempre en la cruz. Ahora bien, las recompensas por el servicio son cuestión aparte. Algunos recibirán muchas y otras ninguna, pero de acuerdo a la verdad que comprendemos, las oportunidades que el Señor nos brinda para compartir esa verdad y cómo respondimos en obediencia a Él, llevarán un premio. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol habla mucho acerca de entrenar la mente para pensar de una manera que honre a Dios, porque la mente es el principal campo de batalla en la guerra espiritual. Recuerde, aquello en lo que usted enfoque su mente
tendrá repeticiones de largo alcance y duración. Esto se debe a que un pensamiento cosecha un hábito, el hábito cosecha su carácter y su carácter cosecha su destino. Por lo tanto, debemos rechazar todo aquello que no honre a Cristo en nuestra manera de pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haz, y el Dios de paz estará con ustedes. Si dejamos de albergar en nuestra mente pensamientos negativos o pensamientos pecaminosos, nuestra mente se degenera. Los sentimientos de orgullo, pesimismo, egoísmo, venganza y destrucción nos tientan a apartarnos de Dios. En cambio, si llenamos nuestra mente con las cosas santas y aceptables a Dios, sucede lo opuesto. Empezamos a ver y responder al mundo y a la justicia de acuerdo con su voluntad. Romanos capítulo 12:2 dice: no se enfoquen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nuestra transformación empieza con nuestros pensamientos y con nuestra conciencia, que son el compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios. Nuestra mente es renovada a medida que estudiamos su palabra, y nuestro corazón es cambiado a medida que nos sometemos a Dios. No se trata meramente de intentar pecar menos, aprender a depender de Él, guardar sus mandatos y confiar en Él para que nos moldee como personas que le agraden. Es entonces que descubrimos cuán maravilloso es vivir en el centro de su voluntad, porque es la vida en su mejor expresión y nada en este mundo se le puede comparar. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Su mente está trabajando todo el tiempo y procesando información constantemente. Aquello en lo que usted piensa le afecta más de lo que se da cuenta, porque la persona que usted es hoy es el resultado de lo que ha pensado todos estos años que han pasado. Es por esta razón que los creyentes somos amonestados a enfocar nuestros pensamientos en las cosas que honren a Dios, puesto que la meta de Dios es cambiarnos a la semejanza de Cristo. Esa transformación empieza en nuestra mente. Donde quiera que vayamos, Dios es un santuario para nosotros. Incluso cuando juzgó a la nación de Israel y la envió al cautiverio, el Señor mantuvo seguro a su remanente fiel. También prometió reunirnos entre los países donde habían sido desterrados y hacerlos retornar a su tierra. Estando con Dios siempre hay esperanza. Esta promesa nos asegura que Dios nos ama y que quiere Dios lo mejor para todos nosotros. Por ello nos ha salvado y dejado su palabra. Me encanta cuando dice que Cristo Jesús es nuestro tabernáculo, es decir, nuestro santuario, nuestra catedral, nuestro gran templo. Y nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Entonces, es algo muy bonito que debemos remarcar. Y bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, porque corroboramos cada día más tu gran misericordia para con todos los que creemos en ti y te amamos. Por favor, ayúdanos a llevar este conocimiento a más personas en el mundo para que todos se salven. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, si esta es primera vez que ves un video como estos y te gustaría entregarle la vida a Jesucristo, este es el momento. Repite conmigo, por favor, esta oración. Dile así: Señor, en este momento te abro mi corazón y mi vida para que tú lo gobiernes. Creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que pagara el precio por mis pecados y para que yo hoy pueda ser libre de la muerte y la condenación eterna. Creo que Jesucristo resucitó y con su resurrección
abrió el camino al cielo para que todos los que crean en Él y confiesen que Él es su Señor sean salvados. Yo creo y confieso que le entrego mi vida a Jesucristo de Nazaret para siempre. Por favor, Señor, sella esta promesa con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, yo lo felicito porque todos en algún momento lo hicimos para nosotros entregarle la vida a Cristo, que es la petición que Él nos hace, que le entreguemos nuestra vida para que Él nos pueda salvar. Y al momento que le entregamos la vida, Él nos da de su Espíritu Santo para que nos acompañe el resto de nuestra vida y nos enseñe el camino y nos ayude para poder tener una relación personal con Él, que es lo más importante. Y bueno, permítanme bendecirlos. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido hoy como tu Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos. Séllalos con tu amor y límpialos de toda iniquidad y maldición. En el nombre de Jesús te lo pido. Creemos que hoy se ha abierto el reino para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida hasta que nos vayamos o hasta que vengas por tu iglesia. Así como tú nos lo prometiste que volverías por tu iglesia y tus hijos. Nosotros somos tu iglesia, Padre. Gracias. Amén. Si usted tiene una Biblia en casa, le invito a que la comience a leer. Es bueno que la lea. Le recomiendo que lea en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan, que está muy sencillamente explicado quién es Jesús, a qué vino Jesús a esta tierra. Y de ahí en adelante, si puede usted asistir a una iglesia o congregación cristiana, le ayudaría muchísimo para que pueda mantenerse en el camino de Cristo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero seguirles compartiendo las promesas de la Biblia que son para todos sus hijos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Hasta luego.